Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Gabriel Porcel Rosales y les quiero dar la bienvenida al webinar académico de alteraciones neurológicas neuroquirúrgicas. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Molina Pizarro, graduado médico cirujano de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente en maestría de farmacología clínica, Facultad de Bioquímica y Farmacia en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, neurocirujano titular en la Clínica Médica Figueroa y María Inmaculada de Yapacaní, Santa Cruz, y actualmente desempeñando la jefatura de servicio de neurocirugía del Hospital Obrero número 3 en la Caja Nacional de Salud, con el tema de lumbalgia. Comentarles que al final del webinar académico tendremos una sorpresa para todos ustedes. Recordarles que las instrucciones del webinar se encuentran en los grupos de WhatsApp respectivos y se hará una ronda de preguntas al finalizar la ponencia. Pueden ir escribiéndolas a través del chat de Zoom. Y sin más que agregar, bienvenido doctor Molina, le cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes. En principio, agradecer a los organizadores por tomarme en cuenta en la participación. Iniciando la charla respecto al webinar académico de alteraciones neurológicas y neuroquirúrgicas, vamos a desarrollar el tema de lumbalgia. La lumbalgia es una manifestación clínica presente principalmente en pacientes neurológicos y también en pacientes que son atendidos por traumatología y ortopedia, y que debemos de tomarle una importancia muy importante debido a la cantidad de consultas que vamos a ir teniendo en primer nivel, segundo y tercer nivel de atención en importancia. La siguiente, por favor. Dentro de la definición de lumbalgia, lo que tenemos que entender en principio es que podemos tener dolor, el paciente también lo puede manifestar como tensión muscular, o rigidez localizada por debajo del reborde costal o por encima del pliegue del glúteo inferior, teniendo como efecto final una repercusión en la movilidad normal de la zona. Puede estar o no asociada con irradiación hacia alguno de los miembros inferiores, hacia el área glútea. En ese caso lo vamos a denominar ciática. Existen un sinnúmero de estructuras anatómicas a nivel lumbar que van a desencadenar el dolor en el paciente y que tenemos que tomarla en cuenta porque podemos tener dolor de estructuras propias de la columna, propias del sistema nervioso, y poder tener dolor en la región lumbar por estructuras vecinas o contiguas que nos pueden enmascarar algún cuadro de gravedad que tenemos que identificar. Principalmente tenemos que identificar las estructuras nerviosas, las estructuras de la columna vertebral, como vienen a ser los cuerpos vertebrales, disco intervertebral, las articulaciones interapofisiarias, ligamentos, nervios y todos los componentes ligamentarios y musculares. Es muy importante, además, reconocer estructuras musculares porque la persona que va a desarrollar alteraciones o dolor a nivel lumbar, tenemos que relacionarlos con una entidad que se denomina balance sagital. El balance sagital se encuentra normal en las personas que realizan actividad física desde temprana edad y que es muy poco probable que este tipo de personas desarrollen dolor en la región lumbar. Y aquí vemos el esquema, la fotografía de un atleta conocido por muchos, como es Cristiano Ronaldo, que ha desarrollado una musculatura muy prominente a nivel abdominal, que eso le da un balance sagital importante y es muy poco probable que esta persona pueda desarrollar
lumbalgia en algún momento de su vida. Y a continuación tenemos otra persona conocida, el anterior, por favor. Otra persona del medio conocida que ya descansa en paz, como el señor Barriga, que tuvo muchos problemas a nivel de la columna lumbar, presentando estenosis, presentando dolor con irradiación, y que en la última etapa de su vida tuvo que movilizarse en silla de ruedas debido al sobrepeso y obesidad que desarrolló a lo largo de su vida. Ahora les voy a presentar otra ejemplificación ya introduciéndonos al medio en donde estamos desarrollando la charla, que es en Santa Cruz, en Bolivia. Tenemos una modelo muy conocida que también ha desarrollado la musculatura a nivel abdominal y a nivel dorso-lumbar, evidentemente, y eso la va a cubrir y va a prevenir de que desarrolle algún tipo de alteración o manifestaciones clínicas en la región lumbar. Otra persona también muy conocida del ambiente, que es una periodista, que en la última época hemos visto que ha estado con sobrepeso, que ha estado frecuentando la consulta con algunos médicos, neurólogos, neurocirujanos, justamente porque ha presentado problemas a nivel de la columna lumbar, desarrollando este tipo de manifestaciones. Conceptos y definiciones. Al momento de catalogar el dolor lumbar, tenemos que tener muy claro dos tipos de conceptos. El dolor mecánico, que va a aparecer a ese nivel, tiene una característica muy importante que alivia o desaparece con el reposo. Sí lo puede despertar al paciente por la noche, lo hace cuando éste cambia de postura y puede cursar con rigidez matutina. Y el signo clave es que la persona o el paciente va mejorando en cuanto inicia su actividad, en cuanto comienza a caminar, a movilizarse, se van activando los músculos, van teniendo irrigación y de esta manera va mejorando el dolor. El siguiente tipo de dolor a definir es el dolor inflamatorio, que aparece por la noche y puede despertar al paciente cuando haga o no haga cambios de posición. El dolor y la rigidez mejoran con la actividad física y posteriormente empeora a lo largo del día cuando ya está realizando mayor actividad. Y aquí les hago una pregunta a la mayoría del auditorio. ¿Quiénes de ustedes hasta esta altura de su vida han sufrido lumbalgia? Y aquí nos vamos con la estadística, que la prevalencia durante la vida va a aparecer en un 70 a un 85% en todas las personas que van a tener el desarrollo de lumbalgia, con una incidencia anual de un 5%. La prevalencia de la asiática durante la vida es de un 40%, que es menos de la mitad, y solamente 1% va a presentar síntomas radiculares. La edad de inicio más frecuente es entre los 30 y 50 años, cuando las personas desarrollan una actividad estudiantil o una actividad laboral con mayor definición. Tenemos que centrarnos a realizar el diagnóstico clasificando a los pacientes y el dolor, como comentábamos al principio, si está propiamente en la columna o es un tipo de dolor no específico. Por ejemplo, una lumbalgia específica la podríamos asociar con alteraciones a nivel de los discos intervertebrales, como una hernia del núcleo pulposo, una protrusión o una extrusión discal que puede producir el dolor. Una infección, una espondilitis, una espondilodicitis, infecciones bacterianas, infecciones por el bacilo de Koch o el mal de Pot, también puede producir dolor en esta zona. Fracturas, ya sean fracturas de tipo traumáticas o no traumáticas en los pacientes que presentan osteoporosis o alguna enfermedad de base,
como las espondiloartritis también pueden desarrollar algún tipo de fractura. Y los pacientes que tienen neoplasias a nivel espinal, a nivel lumbar, a nivel del cuerpo vertebral, también pueden desarrollar el dolor en la zona lumbar. En cuanto a la evolución que va a presentar el paciente, esto es muy importante definirlo porque los pacientes críticos o los pacientes que van a ser muy difíciles de tratar y controlar son los pacientes en lumbalgia crónica. Por lo tanto, la clasificación en aguda son los que tienen menos de 6 semanas, la subaguda entre 6 a 12 semanas, y la lumbalgia crónica cuando los síntomas ya se desarrollan más allá de las 12 semanas, que van a ser los pacientes con recidivas o que van a necesitar de terapias y coadyuvantes para mejorar su sintomatología. Este detalle es muy importante para comentar con todos nuestros pacientes para darle tranquilidad. La mayoría de los pacientes que debutan con lumbalgia son casos autolimitados. Se resuelven con poca intervención. El riesgo acumulado de tener una recurrencia por cada año es de un 73%, con un índice de 95, entre 59 y 88%. Solo 5% de las personas con lumbalgia aguda desarrollará dolor lumbar crónico y discapacidad relacionada. Tengamos muy en cuenta que el componente psicológico ayuda mucho en el tratamiento de las enfermedades, ya sean orgánicas o no orgánicas. Si nosotros desde el inicio le explicamos a nuestro paciente que su enfermedad puede mejorar en forma autolimitada, que se puede resolver con muy poca intervención, a veces sin intervención, con reposo, con un analgésico simple como el acetaminofén, nos puede ayudar a mejorar. Y el componente psicológico es muy importante en el momento de plantear el tratamiento para los pacientes. El trastorno multifactorial es el que nos va a llevar a cometer algunos errores, debido a que el dolor lumbar también puede estar presente en enfermedades que son extras a la columna vertebral. Sin diagnóstico preciso hasta en un 80% de los pacientes. Por eso tenemos un sinnúmero de baterías de exámenes complementarios que nos pueden ayudar y orientar en el diagnóstico. En atención primaria existe un 0,2% de probabilidad de que exista una causa específica y tratable. Cuando vamos a hacer el abordaje clínico a nuestro paciente, recordemos que el examen clínico es lo principal que nos va a llevar al diagnóstico. La edad es un dato muy importante y el sexo también es un dato muy importante que nos van a orientar respecto a alguna sospecha diagnóstica. También las características del dolor, si es un dolor mecánico, es un dolor inflamatorio. Existe un mnemotécnico que les va a ayudar mucho al momento de evaluar cualquier tipo de dolor. En este caso, como evaluamos el dolor lumbar, podemos utilizar la regla mnemotécnica del ATILIF, en la cual se relaciona con la aparición del dolor, si el dolor apareció de forma brusca, si fue progresivo, insidioso. Después tenemos que ver el tipo de dolor, si es un dolor lancinante, gravativo, irritativo. También tenemos que definir la intensidad del dolor, leve, moderado, severo, la localización principal, si es central, si es interespinoso, si es espinoso, si es paravertebral, si es medial, si es superior, inferior. La irradiación también es importante definirla, si se irradia a la región glútea, si se irradia a la zona paravertebral, si se irradia a la zona dorsal o cervical, podemos estar frente a trastornos de tipo tensionales. La evolución, si la evolución ha mejorado con tratamientos, con intervención, con reposo,
si está mejor o está peor en el tiempo. Y los fenómenos asociados están relacionados con la postura, con la posición, si el sentarse alivia el dolor, si el acostarse alivia, si el caminar, el subir escaleras, bajar escaleras, alivian o empeoran el dolor, están bien catalogados como los fenómenos asociados. Y luego nos vamos a la exploración física. En la exploración física tenemos que ver primero al paciente de pie, tenemos que inspeccionar la postura, por eso les hablaba en el principio del balance sagital. Es muy importante ver las curvaturas que tenemos a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar. Y principalmente el ángulo de Ferguson, que se encuentra en la articulación o en la región lumbosacra. Observación de movimientos activos, pedirle al paciente que se lateralice hacia la izquierda, hacia la derecha, que haga flexión anterior, que haga extensión y ver si en alguno de esos movimientos aparece el dolor. Palpación de las estructuras espinales, paraespinales, lumbares y también dorsales. Con el paciente en decúbito supino podemos hacer algunas maniobras para desencadenar dolor buscando signos radiculares. Si hay la presencia de compresión o irritación radicular, como las maniobras de tracción, la maniobra de Lasegue, que consiste en elevar el miembro inferior extendido, y si el dolor aparece en el territorio del nervio ciático o alguna de las raíces del nervio ciático, es una maniobra positiva. La maniobra de Bragar es al elevar el pie y al hacer la dorsiflexión del mismo aparece la sintomatología de dolor en la zona de la pierna. Neri reforzado es cuando la maniobra de Lasegue es dudoso, que consiste en lateralizar la cabeza del paciente y si aparece la sintomatología dolorosa por irritación. El Lasegue contralateral y el Lasegue sentado cuando sospechamos de un paciente que esté simulando o que tenga algún tipo de reivindicación laboral y busque tener enfermedad sin que haya alguna causa orgánica. Es muy importante cuando ya tenemos compresiones radiculares identificar cuál es la raíz que está mayormente comprometida con los dermatomas en L3, L4 en la región lateral del muslo y de la pierna, en L4, L5 en la región medial a nivel glúteo, a nivel del muslo y de la pierna, y S1 a nivel posterior y a nivel del tobillo. Y vamos a tener los reflejos alterados, el reflejo rotuliano a nivel de L3, L4 y el reflejo aquiliano a nivel de L5, S. Este es un esquema que nos está mostrando también los dermatomas para recordar la anatomía, en la cual todo el plexo lumbosacro va a tener su distribución desde la zona inferior por debajo de la cintura, en la región anterior del muslo, de la rodilla, a nivel sural, a nivel de los gastrocnemios, y en la zona calcánea o a nivel del talón relacionado con raíces inferiores. La exploración específica en el paciente que ya presenta un cuadro radicular, tenemos que hacerlo caminar. Hacerlo caminar primero en posición de talón, con los talones sobre el piso, y que vaya caminando, levantando un pie y el otro, y después hacerlo caminar sobre las puntillas. Evaluar la flexión plantar, la flexión dorsal del primer dedo del pie, y podemos catalogar la fuerza muscular en grados que van a ir de 0 a 5 dependiendo de los hallazgos. La fuerza de la zona anterior del muslo con el cuádriceps y con el músculo psoas, si se sospecha algún cuadro de raíces altas a nivel de L2 y L3. El examen sensorial con la exploración de los reflejos, el reflejo patelar en L4, el tibial posterior en L5, el reflejo aquiliano en S1, y la maniobra de Babinski si ya sospechamos alguna lesión
de motoneurona central a nivel superior, que puede dar esa manifestación de liberación piramidal o compromiso de la vía córtico-espinal. El diagnóstico diferencial y la clasificación lo vamos a obtener con la anamnesis, como les decía. La anamnesis nos va a dar el 80% del diagnóstico respecto a la lumbalgia. La exploración física va a dar un porcentaje más y solo vamos a tener un porcentaje muy bajo de exámenes complementarios. Al momento de evaluar las lumbalgias, tenemos que ser capaces de responder 5 preguntas. ¿Es un dolor de origen lumbar o se trata de un dolor referido relacionado con algún órgano distante o vecino? La segunda pregunta es si existen indicios que sugieran una enfermedad grave, que eso lo vamos a repasar más adelante, y está relacionado con las banderas rojas o con los compromisos en la fuerza muscular o con los compromisos esfinterianos. Se trata de un dolor de características mecánicas o inflamatorias, que ya lo caracterizamos al principio, relacionadas con la aparición del dolor en el reposo o en la actividad física. Si presenta el paciente un cuadro radicular, es muy importante definir esto, si hay irritación nerviosa, si hay signos de compresión radicular o simplemente es una lumbalgia localizada. Y la última pregunta que tenemos que hacernos está relacionada como ¿qué preveemos que vaya a presentar en la evolución el paciente? Si la evolución va a ser con un cuadro de mejoría autolimitada o si va a ir a la cronicidad, eso tenemos que definirlo en el momento para plantear el tratamiento de nuestro paciente. El diagnóstico diferencial lo vamos a plantear con la lumbalgia mecánica, la lumbalgia inespecífica en la cual no se va a identificar una etiología marcada, está relacionada con un 70% de todos nuestros casos que vamos a evaluar. La degeneración del disco intervertebral o la presencia de un síndrome facetario con degeneración en las articulaciones, vamos a tenerlas en un 10%. La hernia de disco o alteraciones en el núcleo pulposo en un 4%, fracturas por compresión osteoporótica en un 4%, estenosis espinal y espondilolistesis que se van a presentar principalmente en personas añosas mayores de 50 años que han desarrollado mucha actividad física al inicio de su vida, que han levantado mucho peso o que han trabajado en la construcción o que han tenido mucho sobreesfuerzo al desarrollar su actividad laboral. Vamos a tener pacientes con estenosis espinal o espondilolistesis, que son los desplazamientos intervertebrales. El diagnóstico diferencial en las lumbalgias no mecánicas lo podemos encontrar en los tumores. Un tumor muy frecuente que encontramos a nivel de la columna vertebral está relacionado con fibromas o con neurofibromas. Las espondiloartritis o las espondiloartrosis también pueden estar presentes en pacientes con enfermedades multisistémicas como el lupus eritematoso sistémico o como la artritis reumatoidea, y los cuadros de infección que van a ser en un porcentaje muy bajo, que lo vamos a tener en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo la diabetes mellitus, o en los pacientes portadores de HIV y SIDA. Enfermedades que son extras a la columna vertebral, que están relacionadas con vísceras, como los órganos pélvicos. Una prostatitis puede producir dolor lumbar. La enfermedad inflamatoria pélvica, que es muy frecuente en mujeres en edad fértil. La endometriosis. Las alteraciones a nivel renal. Un cólico renal puede manifestarse como una lumbalgia de inicio y después tener irradiación hacia la zona
de los órganos excretores, o una pielonefritis también se puede desarrollar como una lumbar. Un aneurisma aórtico puede debutar con un dolor a nivel lumbar y después presentar alteraciones de tipo motoras o sensitivas por la irrigación que va a dar una rama muy importante hacia la médula espinal, que es la arteria de Adamkiewicz, que nos va a producir un infarto a nivel medular y puede producir una paraplegia aguda. Un sistema gastrointestinal, la pancreatitis, una pancreatitis puede desarrollar dolor hacia la región dorsal o la región lumbar. Una colecistitis, un cálculo enclavado en bacinete, puede presentar una manifestación dolorosa a nivel lumbar, úlcera péptica. Y la presentación de herpes zóster, que también es un cuadro de dolor neuropático muy intenso que se puede manifestar en la zona lumbar. Si las raíces dorsales bajas están comprometidas, podemos presentar dolor en esta zona. Este es un acápite muy importante que tenemos que recordarlo y que nos muestra una bandera de color rojo y lo vamos a asimilar o asemejar a un semáforo. Cuando tenemos un semáforo en luz roja, tenemos que detenernos en ese momento, analizar y reflexionar que algo grave puede estar pasando en el paciente con lumbalgia. ¿Cuáles son las banderas rojas en un paciente con dolor lumbar? Si tiene más de 50 años y si tiene un antecedente de osteoporosis, podemos estar ante la presencia de una fractura en la región lumbar que puede desencadenar en compresiones radiculares o medulares que pueden empeorar el pronóstico de un paciente. El uso prolongado de corticosteroides también va a llevar al paciente a presentar osteoporosis, osteopenia, y tiene un riesgo elevado de sufrir fracturas por trauma o fracturas de tipo patológicas. Un trauma severo, un paciente que en el día o días anteriores sufrió un trauma severo, un accidente automovilístico, una caída de altura, que en su momento desarrolló dolor lumbar leve y que fue empeorando en el tiempo, ese antecedente tenemos que tomarlo muy en cuenta y analizar bien al paciente. La pérdida de peso y la fiebre también es un signo de alarma que tenemos que estudiarlo muy bien, porque el paciente puede estar desarrollando una infección, puede estar desarrollando una disitis o una espondilodisitis, piógena, tuberculosa o micótica que puede desencadenar un cuadro grave de sepsis, septicemia y el paciente necesitar atención inmediata. Los antecedentes recurrentes de infección del tracto urinario también nos tienen que llamar a la atención y utilizarlos como una bandera roja. El antecedente de cáncer, el antecedente de un tumor maligno en algún órgano pélvico, en algún órgano abdominal, nos puede hacer pensar de que ha desarrollado una metástasis, la aparición de lumbalgia. El dolor que aparece en la noche, el dolor nocturno, que se desencadena al movimiento, al cambio de posición, o que está durante el reposo, nos puede hacer pensar en alguna lesión tumoral. El uso de drogas endovenosas también nos puede hacer sospechar de algún cuadro infeccioso. El déficit neurológico focal con síntomas progresivos, como por ejemplo la aparición de un paciente con síntomas de cola de caballo que presenta una anestesia en silla de montar, que presenta trastornos esfinterianos, que tenemos compromiso en los reflejos osteotendinosos, nos tiene que hacer pensar en algo grave, en alguna compresión a nivel lumbar, a nivel raquídeo, y que tenemos que diagnosticarlo rápido para poder actuar de manera adecuada y evitar complicaciones mayores en nuestros pacientes. ¿Qué exámenes tenemos para apoyarnos a nuestro diagnóstico luego que hemos completado la anamnesis y el examen físico? La radiografía es un examen poco útil en una lumbalgia que es de debut. La radiografía simple va a dar algo de tranquilidad al paciente
y algo de tranquilidad al médico que lo está evaluando para buscar alguna causa sutil que pueda estar desarrollando el dolor. Pero va a ser poco útil en los pacientes que no presentan ningún signo de alarma, ninguna bandera roja, y que sabemos que la evolución de la lumbalgia va a ser autolimitada y exponemos a nuestro paciente a la radiación, que tenemos que evitarlo las veces que podamos. Muchas personas con lumbalgia no muestran anomalías. Es más, hay muchos pacientes que sí tienen alteraciones radiográficas. Podemos encontrar una espina bífida oculta, podemos encontrar listesis de grado 1 en radiografías de personas que son normales, que no tienen ninguna manifestación en la columna. Las alteraciones radiológicas van a aparecer en un 40-50% de personas que no tienen manifestación en la columna, que no tienen lumbalgia. Podemos encontrar degeneración con raquiestenosis, con estenosis foraminal o espondilolisis que no tiene ninguna sintomatología. Por lo tanto, la radiografía no va a ser muy útil en una lumbalgia en debut. La siguiente, por favor. La lumbalgia aguda y no complicada, sin banderas rojas, es una condición benigna autolimitada. Tomemos en cuenta esto cuando atendamos pacientes en primer nivel. Sabemos que la evolución va a ser autolimitada de la lumbalgia. No requerimos evaluaciones en imágenes. Las guías clínicas recomiendan ser restrictivos en cuanto a la lumbalgia inespecífica. Solo se indicará en casos que tengamos banderas rojas o en casos que tengamos signos irritativos radiculares o signos de compresión radicular. La tomografía va a ser de más ayuda cuando tenemos alguna sospecha importante. Si el paciente no tiene mejoría 15 a 20 días después de iniciados los síntomas, con intervención o sin ella, si tenemos la presencia de dolor radicular recidivante o incapacitante, que el paciente comience a presentar claudicación a la marcha, que esté cojeando al caminar, que no pueda apoyar el pie, que tenga que caminar en puntillas o que caminar en talones por el déficit, con la sospecha de estenosis de canal, podemos utilizar la mielografía, la mielotomografía, que antiguamente era muy utilizada y muy beneficiosa en estos casos, pero ahora con el advenimiento de la resonancia magnética ya está en desuso la mielografía o la mielotomografía, y podemos tener imágenes muy claras, muy nítidas, muy fidedignas de la columna vertebral en todo su esplendor, utilizando la resonancia nuclear magnética. Entonces el estudio, el gold estándar en los pacientes con banderas rojas o pacientes con signos de compresión radicular es la resonancia nuclear magnética. Los laboratorios o las pruebas hematológicas ya vienen a ser apoyo para confirmar o descartar alguna infección, algún proceso inflamatorio crónico con BCG elevadas o la presencia de reactantes de fase aguda en pacientes con lupus o en pacientes con artritis reumatoidea, o la presencia de proteína C reactiva elevada en personas con infección. La siguiente, por favor. Si en nuestro examen físico evidenciamos una desviación acentuada en la columna, si evidenciamos una altura pélvica diferente, que alguna de las crestas ilíacas está en altura diferente, que haya acortamiento de alguno de los miembros inferiores, eso ya nos da una sospecha de patología a nivel lumbar. Entonces ahí tenemos la indicación de la radiografía lumbar. En este caso estamos viendo una escoliosis idiopática juvenil que se presenta a nivel dorsal y a nivel lumbar. La siguiente, por favor. ¿Qué estructuras anatómicas tenemos que evaluar en nuestra radiografía simple? En una radiografía de frente
tenemos que ver la alineación vertebral a nivel lateral de los cuerpos vertebrales. Tenemos que ver la altura de las crestas ilíacas que se mantengan a un mismo nivel. Ver las apófisis espinosas que estén centradas a nivel de la columna vertebral. Y a los lados de las apófisis espinosas y cuerpo vertebral tenemos los pedículos que nos están marcando simetría. En resumen, tenemos que revisar la naricita y los dos ojitos a nivel de cada vértebra buscando algún tipo de alteración. En la toma lateral también nos vamos a centrar en la alineación anterior y posterior del cuerpo vertebral. Tenemos que ver los espacios intervertebrales buscando algún pinzamiento, como en este caso. Hay un pinzamiento a nivel de L5-S1 con una estenosis foraminal de L5-S1. Y otro detalle importante también en la radiografía lateral es identificar los forámenes que los podemos comprobar mejor en las tomas oblicuas. La siguiente, por favor. El gol estándar que nos va a dar mayor calidad de imagen es la resonancia magnética, que nos va a mostrar los discos intervertebrales, si hay alguna protrusión, alguna herniación. Vamos a ver los cuerpos vertebrales, vamos a evidenciar el canal espinal, con la médula espinal, con las raíces espinosas, con la cola de caballo, y el cono medular a nivel de terminación, normalmente entre L1 y L2. En las tomas axiales vamos a identificar las articulaciones interapofisiarias. También podemos ver los músculos, principalmente los músculos psoas, que están a cada lado de la columna vertebral, y los músculos paravertebrales que los encontramos a nivel de la zona posterior interespinosa. La siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen de resonancia nuclear magnética simple, en la cual se evidencia, la anterior, por favor, en la cual evidenciamos un aplastamiento del cuerpo vertebral. Tenemos aplastamiento de la quinta vértebra lumbar, aplastamiento de la cuarta vértebra lumbar, que ya nos orientan hacia la etiología del dolor. Pero tenemos que abrir nuestro abanico de posibilidades, porque esta fractura, aplastamiento en estos cuerpos vertebrales puede estar relacionado con osteoporosis, con tumores o con infecciones. Y nuestros estudios complementarios de química sanguínea y pruebas hemáticas nos van a orientar hacia alguna de esas causas y también complementando con los marcadores tumorales. La siguiente, por favor. Una vez que hemos complementado con todos los estudios, se nos va a iluminar la mente. Y vamos a sentar un diagnóstico preciso, etiológico, para poder hacer un tratamiento adecuado a nuestro paciente. Lo ideal es hacer un manejo multidisciplinario del dolor, con la participación del médico clínico o el médico de la atención primaria de salud. Por lo menos en Santa Cruz y en Bolivia tenemos personal médico que trabaja muy bien en el primer nivel con la captación de los pacientes, con el manejo inicial y que lo va asociando en tratamientos junto con psicología, junto con fisioterapia, y en el caso que ya necesite algún procedimiento mayor, ya recurren al neurólogo, al neurocirujano o a terapia del dolor con neurointervencionismo en dolor, que puede ayudar en el manejo del dolor del paciente con lumbalgia, principalmente el paciente que ya evolucionó
a una lumbalgia crónica. ¿Cuáles son los enfoques y los objetivos que vamos a tener en el tratamiento? Pues lo que ningún paciente quiere tener es dolor, tenemos que aliviarle el dolor de alguna manera. Si dentro de 5 a 7 días no hay una mejoría sin intervención, ya tenemos que utilizar medicamentos. Utilizar antiinflamatorios. Cualquiera de los antiinflamatorios que ustedes conocen pueden ir bien en el manejo inicial de la lumbalgia. Los AINES van muy bien con el tratamiento. Hay que mejorar la función del paciente. Solo dejarlo en reposo por 24 horas. El movimiento o la actividad temprana va a ayudar a que se active la musculatura, que haya mejor irrigación muscular y eso ayude a mejorar la inflamación. Por eso tenemos que reducir el tiempo de reposo en nuestro paciente que tuvo lumbalgia en debut para evitar que se cronifique. Desarrollar estrategias de adaptación a través de la educación. Que el paciente mejore su postura, que se siente mejor, que tenga un apoyo en la zona de la espalda, lumbar, cervical, dorsal, para que no esté con posiciones erráticas, que no esté encorvado, que tenga un buen apoyo, un buen soporte. Al momento de caminar, que caminemos erguido, brotando el pecho, para que tengamos un buen balance sagital y no tengamos recurrencia en el dolor. Optimizar el tratamiento en los pacientes puede minimizar el desarrollo del dolor crónico. La intervención temprana es muy importante para evitar la cronicidad de la lumbalgia. La siguiente, por favor. En la primera visita, educar al paciente. Educarlo primero respecto a la alimentación. Tenemos que disminuir las grasas, disminuir las frituras, disminuir los carbohidratos, porque el paciente que desarrolla lumbalgia normalmente está con sobrepeso, normalmente está con obesidad. Y eso es lo primero que tenemos que manejarlo, apoyado con nutricionistas, apoyado con diabetólogos, apoyado con personal encargado de nutrición, para que vayamos disminuyendo el peso en el paciente. Tranquilizarlo, el apoyo psicológico es muy importante, porque el pronóstico va a ser bueno en la mayoría de las lumbalgias. Hasta el 90% de los pacientes van a tener una evolución favorable. La mayoría se resuelven con poca intervención, con medidas higiénico-dietéticas o algunos antiinflamatorios de inicio. Mantenerse activo, evitar el reposo por más de 24 horas y regresar a sus actividades normales lo más pronto posible si se trata de una lumbalgia pura sin ninguna bandera roja y sin ningún signo de compresión o irritación radicular. La siguiente, por favor. Iniciar la prueba con AINES, con acetaminofén. Podemos utilizar también ibuprofeno, ketoprofeno, que van muy bien como antiinflamatorios y analgésicos. Utilizar relajante muscular. Si en nuestra exploración física evidenciamos contractura muscular y que es dolorosa, los relajantes musculares van a ayudar muy bien. Un buen relajante muscular es una benzodiazepina, como el diazepam, que lo podemos utilizar en la noche, o los relajantes musculares de acción periférica, como el Pridinor, la clorzoxazona, la ciclobenzaprida, que también funcionan muy bien como relajantes musculares de tipo periférico. Podemos hacer un curso corto con opiáceos si el dolor es severo. Si el dolor tiene un grado de 9 a 10 en la escala numérica o es grave en la escala análoga del dolor, ahí podemos utilizar opiáceos menores como el tramadol, que va a funcionar muy bien como analgésico. Y es muy importante derivar al paciente para realizar la terapia física o fisioterapia cuando presenta el primer episodio de lumbalgia. Como les mostraba en las primeras imágenes,
tener una musculatura abdominal, lumbar y paravertebral bien desarrollada va a prevenir que tengamos eventos sucesivos de dolor en la región lumbar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos que van a tener mucha efectividad en nuestro tratamiento? Mantenerse activo, el uso de AINES, el uso de relajantes musculares, la fisioterapia, el apoyo psicológico con terapia conductual y los programas de tratamiento multidisciplinario. Como les comentaba, es muy importante la participación del médico de atención primaria de salud, del fisioterapeuta, del nutricionista, del diabetólogo, para que tengamos un manejo en conjunto, multidisciplinario y multidimensional de nuestro paciente para evitar la cronicidad y las complicaciones posteriores. La siguiente, por favor. Es desconocido el beneficio de analgésicos mayores, acupuntura, escuela de la espalda, las infiltraciones epidurales, el soporte lumbar, es decir, el uso de órtesis, el uso de fajas, no está indicado en la primer crisis de lumbalgia, porque el soporte lumbar o la faja va a ser el trabajo de tus músculos y lo que va a producir es hipotrofia muscular, y eso va a desarrollar una lumbalgia crónica. Los TENS tampoco están comprobados que mejoren el dolor, que son la terapia eléctrica superficial que realizan los fisioterapeutas. La tracción tampoco es beneficiosa. La termoterapia, el biofeedback con electromiografía tampoco está demostrado que tenga ayuda. Y lo que es ineficaz y perjudicial, que ya lo comentamos y hay que evitarlo mucho en nuestros pacientes, es el reposo en cama. El paciente tiene que levantarse y movilizarse lo más pronto posible para evitar la cronicidad de la enfermedad. La siguiente, por favor. Las guías europeas, ya relacionadas con el manejo de la lumbalgia crónica, primero tenemos que excluir alguna enfermedad grave con las banderas rojas o con la presencia de dolor radicular. Evaluar también las banderas amarillas relacionadas con dolor de órganos cercanos a la columna vertebral. Las imágenes no se recomiendan a menos que existan fuertes sospechas de una causa específica. La resonancia nuclear magnética es la mejor opción para síntomas radiculares, para sospecha de infección de isitiis o espondilodicitis o la neoplasia. La radiografía simple, como les mostré en el caso, está indicada cuando vemos deformidades estructurales. Si en el examen físico evidenciamos escoliosis o alteración en las alturas de la pelvis o del acortamiento de las extremidades, ahí está indicada la radiografía. La siguiente, por favor. El tratamiento recomendado en la lumbalgia crónica es la terapia conductual cognitiva. Y aquí la acción funcional del psicólogo es muy importante para ayudarnos en el tratamiento. La terapia física supervisada, que la realiza el fisioterapeuta o el fisiatra, también está muy bien encaminada para mejorar al paciente. Las intervenciones educativas breves, como ya hablábamos de el balance sagital, la postura y los cambios higiénico-dietéticos van a ayudar mucho a que no haya un empeoramiento de una lumbalgia crónica. El tratamiento multidisciplinario, biopsicosocial, el uso corto de AINES y de opioides débiles como el tramadol también están bien indicados.
La siguiente, por favor. A considerar que no ha mostrado beneficio está la escuela de la espalda, los cursos cortos de manipulación y movilización, como los estiramientos o las tracciones, no están comprobados que sean beneficiosos. Antidepresivos selectivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En la actualidad tenemos antidepresivos duales que van a ayudar mucho. El paciente con dolor crónico va a presentar depresión. Y eso tenemos que manejarlo muy bien con el uso de antidepresivos. Los antidepresivos duales que se están utilizando en la actualidad son la desvenlafaxina y la duloxetina, que van muy bien asociados a neuromoduladores como la pregabalina, la gabapentina, que van muy bien en el dolor crónico. Los relajantes musculares no tienen un beneficio importante en la lumbalgia crónica, y los parches de capsaicina también no tienen un beneficio muy importante. No se recomienda el uso de tratamientos pasivos como el ultrasonido, la onda corta o el tratamiento con terapia local de calor. Infrarrojo o mantas térmicas no está indicado porque puede empeorar el dolor en la lumbalgia crónica. La gabapentina ya no se aplica, ya no está dentro de las guías de tratamiento, sí la pregabalina. Y los tratamientos invasivos no son muy adecuados en la lumbalgia crónica cuando es una lumbalgia inespecífica. Si tenemos un síndrome facetario comprobado, un dolor a nivel de las facetas articulares, que lo comprobamos por palpación paravertebral, que lo evidenciamos en resonancia magnética y lo comprobamos en una centellografía ósea, ahí sí está indicado el tratamiento invasivo para realizar bloqueos facetarios con anestésico local y corticoides, o realizar los tratamientos de risólisis con radiofrecuencia, hacer la termoterapia de lisis del nervio, principalmente los nervios que van hacia la faceta, que van a producir dolor a nivel articular, pueden tener una buena respuesta utilizando la radiofrecuencia. La siguiente, por favor. Sigamos avanzando, esto ya lo hemos comentado, el 90% de los pacientes van a mejorar con la atención primaria, solo un 10% de los pacientes van a necesitar ir con el especialista, 90% de las lumbalgias se pueden catalogar como inespecíficas, que no vamos a encontrar una causa aparente y que van a ir mejorando en el tiempo, y se van a resolver de manera espontánea en 4 semanas hasta un 75% de todos los pacientes con lumbalgia. El tratamiento con AINES y relajantes musculares reportaron ser muy buenas y eficaces. La lumbalgia subaguda, mediante exploración, mediante fisioterapia, mediante actividad física, va a reducir el tiempo de la incapacidad laboral en estos pacientes. También se puede utilizar la terapia farmacológica según la intensidad de dolor que vaya teniendo el paciente. Teniendo en cuenta que los casos crónicos van a sumar factores musculares como la hipotrofia muscular o la atrofia muscular y factores psicosociales, es importante tener la terapia física y la terapia multidimensional con psicología o con psiquiatría cuando ya sean casos muy complejos. Hay que abordar los problemas de forma integral, donde se añada terapia analgésica si fuera necesario. La siguiente, por favor. Los relajantes musculares, como comentábamos, se ha demostrado la evidencia que cuando hay contractura muscular manifiesta, encontrada como tensión muscular,
va a mejorar con la movilidad, con la fisioterapia y con el uso de diazepam. El tratamiento debe realizarse durante 3 a 7 días o un máximo de 2 semanas para evitar la dependencia a las benzodiazepinas. Eso lo pasamos, por favor. Eso como para que lo tengan como conocimiento solamente. La siguiente diapositiva. La siguiente, que eso ya lo hemos comentado. La siguiente. Que iremos a las conclusiones y en el resumen del tema expuesto. La mayoría de los episodios de dolor lumbar agudo tienen un pronóstico favorable, pero las recurrencias en un año son comunes. Nuestra intervención temprana, mejorando los hábitos higiénico-dietéticos, van a ayudar a que el paciente no tenga recurrencia. Existe actualmente algunas políticas de salud que se han introducido en los colegios y escuelas para mejorar los hábitos alimenticios de los niños, jóvenes y adolescentes para evitar el sobrepeso y la obesidad, quitando las masas, las frituras, que eran de venta muy común en los colegios, también en las universidades, y teniendo hábitos de alimentación saludable. La clasificación diagnóstica se centra en la exclusión de patología específica y dolor radicular relacionados con las banderas rojas. Las imágenes están indicadas en pacientes con banderas rojas y con síntomas o signos radiculares. La siguiente, por favor. La evidencia favorece los tratamientos activos con actividad pronta de la persona, que se levante, que se mueva, que camine, que haga elongación, que haga fisioterapia en relación a los tratamientos pasivos. El manejo de lumbalgia está disponible en muchos países, pero su implementación necesita más esfuerzo. Estados Unidos gasta 100 millones de dólares anuales en pacientes con lumbalgia. Haciendo una política de salud pública preventiva, como la que se está instaurando en Bolivia con la atención primaria de salud, con SAFSI, con Salud Familiar Comunitaria Intercultural, en la cual tenemos médicos que van a tratar al paciente en primer nivel y evitar las complicaciones o cronicidad, va a disminuir mucho los gastos relacionados con medicamentos, relacionados con internación y relacionados con baja médica que van a necesitar la mayoría de los pacientes que desarrollan actividad laboral. La siguiente, por favor. Muy bien, con esta diapositiva concluimos. No todos tenemos una bolita mágica para hacer el diagnóstico. Necesitamos una evaluación completa de nuestro paciente, exámenes complementarios, como su nombre lo dice, son complementarios para llegar al diagnóstico preciso y desarrollar tratamientos definitivos que curen a nuestro paciente y evitemos la cronicidad. Muchas gracias por su participación y aguardo las preguntas que tenga el auditorio. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. En este momento vamos a empezar con la ronda de preguntas a cargo de mis compañeros Valeria Rebollo y Matías Justiniano. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Matías. Ya, damos inicio a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Juan Arce y pregunta, ¿cómo influye la genética al desarrollo de lumbalgias? Muy bien, excelente pregunta la que realizan. El componente genético tiene
una introducción hasta en un 60% en el desarrollo de dolor lumbar. Si tenemos personas, papás, que han desarrollado patología de la columna lumbar, discopatía, estenosis o algún tipo de espondilosis, hasta el 60% de los hijos pueden desarrollar el mismo tipo de afectación. Entonces hay hasta un 60% de componente genético que te va a llevar a desarrollar los cuadros de lumbalgia. Muy bien. La siguiente pregunta, por favor. No sé si quedó clara la respuesta, si se respondió. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta de María García. ¿Los pacientes pueden desarrollar lumbalgias luego de sufrir un accidente cerebrovascular? Sí, claro que sí pueden desarrollar lumbalgia. No relacionados propiamente con el accidente cerebrovascular, pero sí relacionado con la postura. Si el paciente queda postrado o queda con un déficit motor manifiesto, va a sobrecargar mucho la zona lumbar o la zona lumbosacra al momento de caminar. Si tiene claudicación para caminar, si ha quedado con un déficit motor en el brazo o en la pierna y cojea o claudica al caminar, eso va a sobrecargar mucho la columna. Si es un paciente que ha quedado postrado o que está sentado mucho tiempo porque no puede valerse por sí solo, la postura o la actividad de este paciente sí lo va a desarrollar, sí lo va a llevar a tener lumbalgia. No es que el propio accidente cerebrovascular le vaya a desarrollar la lumbalgia, sino que es el cuadro evolutivo propio de la enfermedad con los cambios de postura o con la sobrecarga de la región lumbar y sacra la que va a desarrollar la lumbalgia. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Carlos Alexander Sandoval y dice, ¿cómo diferenciar la lumbalgia y la hernia de disco? Muy bien, sí, es una pregunta muy recurrente y que tenemos que identificarla claramente. Una hernia de disco sí te puede producir lumbalgia. La hernia de disco que está complicada y que ya produjo compresión radicular, el dolor se va a irradiar. Vamos a tener irradiación del dolor hacia el territorio ciático, hacia la zona glútea, la zona piramidal, hacia el muslo, hacia la pierna, hacia la pantorrilla. Entonces, pueden estar relacionados lumbalgia y hernia de disco. Pero la hernia de disco que ya hizo complicación es la que va a presentar compromiso radicular o signos de irritación radicular, con irradiación del dolor, con déficit motor, con compromiso sensitivo o con compromiso esfinteriano que pueden presentar algunas hernias de disco que aparecen a nivel de la caudequina o al nivel del cono medular. En L1 o L2 pueden desarrollar una manifestación neurológica muy acentuada y grave, dependiendo del lugar de la hernia de disco. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Patti Moro y dice, ¿puede desarrollar un paciente lumbalgias post-cesárea? Sí, muy buena pregunta. He tenido muchas pacientes que relacionan la anestesia peridural por la punción que le realizan en la zona lumbar alta o en la zona dorsal
para realizar el procedimiento de cesárea y lo relacionan con dolor lumbar. La causa específica del dolor en estos pacientes es por la sobrecarga que llevan con el embarazo, porque tenemos el aumento de peso corporal, el aumento de volumen a nivel abdominal por el propio embarazo, y vamos a tener en principio una diástasis de los músculos rectos anteriores, vamos a tener hipotrofia de los músculos rectos anteriores o de los músculos abdominales, que eso va a predisponer a que el posembarazo desarrolle lumbalgia. No es en sí el propio posparto, sino son las situaciones premórbidas que presenta el propio embarazo con el sobrepeso y con la explicación que ella daba referente a la musculatura abdominal. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Cristina Bringas y dice, ¿en qué caso es recomendable el uso de fajas lumbares? Las fajas lumbares en la lumbalgia aguda no están sugeridas. Es mejor no utilizarlas. Una faja está indicada cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con listesis. Listesis es desplazamiento de una vértebra sobre otra. En un paciente que tenga una fractura no mayor al 20% en el cuerpo vertebral, o en un paciente que tenga una inestabilidad en la columna y que no pueda tener acceso a un tratamiento quirúrgico o que esté contraindicada la cirugía por alguna patología de base, alguna patología cardiovascular. En estos casos sí está indicada la utilización de fajas o denominada órtesis o denominados corset. Son los únicos casos específicos en los cuales va a ser beneficioso el uso de fajas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Harold Herbas. En menores de 30 años, ¿es frecuente encontrar hernia de disco provocado por una rectificación lumbar? A la edad de 30 años es muy poco frecuente encontrar hernias de disco. La aparición de hernias va a estar relacionadas con la actividad que desarrolla el paciente, con la actividad física, con la actividad laboral o con accidentes previos. Hay un detalle relacionado con microtraumatismos, personas o pacientes que están con vibración múltiple, pacientes que utilizan aplanadoras donde hay vibración constante, personas que viajan mucho tiempo en carreteras accidentadas, que viajan por loseta donde existe mucha vibración, se producen microtraumatismos a nivel del disco y esto los puede predisponer a tener hernias. Pero la frecuencia es muy baja en personas menores de 30 años de tener hernias de disco. Están relacionadas principalmente con la actividad física y la actividad laboral que desarrollan. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Redmi y dice, y pregunta si la aplicación de ventosas es benéfica para el paciente. La utilización de ventosas con el equipo que nosotros trabajamos, te estoy hablando del equipo multidisciplinario que está relacionado con fisiatras, con fisioterapeutas, no tiene ningún beneficio el uso de ventosas. No hemos evidenciado un beneficio en los pacientes con lumbalgia aguda con la utilización de ventosas. No lo sugiero, no lo indicaría. No está dentro de nuestro tratamiento multidisciplinario. Gracias, doctor.
doctor. La pregunta es de Samuel Rivera. Personas que han sido intervenidas varias veces en cirugías que usan morfina como sedante y como fitodrogas, ¿pueden causar lumbalgia y esa sustancia puede ocasionar? Bueno, es una pregunta un poco controversial. Y para sentar claridad, si un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces de la columna, ese paciente puede desarrollar fibrosis cicatrizal y esa fibrosis hacer compresión a alguna raíz nerviosa, hacer compresión o estenosis en el canal lumbar, y esa fibrosis cicatrizal es la que va a producir el dolor. La morfina, que es un analgésico potente, opioide, lo que busca más bien es quitar el dolor, disminuir o mitigar el dolor. No va a producir dolor. Creo que la relación está más con los procedimientos quirúrgicos recurrentes que le han realizado a ese paciente. Ya, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de JM y pregunta si es recomendable el uso del complejo B en el tratamiento del dolor. El complejo B como tal no va a tener ningún beneficio en el dolor lumbar inespecífico. O el dolor lumbar de origen miofacial tampoco va a tener ningún beneficio. El complejo B sí nos va a ayudar mucho, principalmente la vitamina B1 y B6, que son neurotrópicas, nos van a ayudar cuando el paciente tiene un compromiso radicular. Si el paciente tiene dolor irradiado a la extremidad, al miembro inferior, en ese caso sí está indicado el uso de complejo B. Pero en una lumbalgia pura, una lumbalgia inespecífica, o una lumbalgia con dolor miofacial, no vamos a tener ningún beneficio. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Camila Gómez. Dice, ¿qué complicaciones se puede tener por lumbociática? Bueno, pueden haber bastantes complicaciones relacionadas con la lumbociática. La lumbociática es una compresión radicular. El plexo lumbosacro, formado desde L2 a L5, se puede comprimir por hernias de disco, por estenosis foraminal, por raquiestenosis lumbar, por espondilosis, por artrosis. Hay un sinnúmero de causas. ¿Qué complicaciones nos va a dar esto? Si hay una compresión sostenida a la raíz nerviosa, esta raíz se va a dañar. Y el daño en la raíz puede desencadenar en una alteración sensitiva, una hipoestesia o anestesia en el territorio de la raíz nerviosa, y si compromete la parte motora de la raíz nerviosa, podemos tener un paciente con un déficit motor, con un pie caído, con una dificultad de arrastre para caminar en la pierna por un compromiso de ciático. Principalmente son alteraciones motoras o sensitivas o un dolor de tipo crónico que puede desencadenar en el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Ya para finalizar la ronda de preguntas, tenemos la pregunta de Adriana Domínguez que dice, ¿las máquinas elípticas son recomendables en la lumbalgia aguda o crónica? Las máquinas elípticas son recomendables para hacer actividad física, para hacer actividad cardiovascular y para tener el control del peso corporal. Principalmente nos va a ayudar de forma preventiva
para que evitemos tener lumbalgias. Pero como tratamiento, la elíptica no está recomendada. Bueno, con esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente a usted por la excelente ponencia, las preguntas y todo. Gracias por su tiempo y a todos los que están presentes. Les pedimos disculpas porque no se ha hecho la transmisión a través de Facebook, pero se subirá en la página del canal de YouTube. Se pasará a través de la pregunta, a través de los chats de WhatsApp. Y el día de mañana tenemos la ponencia del doctor Alex Baca con el tema de ACV hemorrágico. Los esperamos a todos y que tengan buenas noches. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, excelente organización. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches.